charla que corresponde al día de hoy, 26 de agosto de 2019. En primer lugar, tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Luis Flores Cuba. El doctor Flores es médico ginecobstetra, es un doctorado en medicina y una maestría en salud pública. Actualmente él patrocina y es investigador de varios proyectos que tienen que ver con salud sexual y reproductiva. El día de hoy nos va a hablar del tema de los derechos sexuales y reproductivos. Dejo con ustedes al doctor Flores Cuba. Bien, tengo que buenos días. Ante todo, voy a felicitar a la organización del curso, por quienes nos creo responsables de haber puesto en este tema para la presentación de ustedes, porque los derechos sexuales y reproductivos, la mayoría de veces que uno llega a establecimientos de salud, al mismo pregrado o posgrado, son un tema que no es conocido por los, ya sea por los estudiantes o por los alumnos de posgrado. Entonces, realmente es un acierto que se pueda hablar sobre esto a estas alturas, ¿no? Ustedes todavía están en el pregrado final, terminando su pregrado, y ya tengan conocimiento de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay profesionales que tienen muchos años ya en carrera y sin embargo usted le pregunta sobre el tema y no sabe absolutamente nada, ¿no? Y eso es penoso porque es un tema que debemos regular no solamente los ginecobstetras, sino todos los médicos en general. Bien, ¿pueden pasar a la presentación? Clave. Tenemos que saber algo que es importante, que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. Entonces, para no hacerlo tan temático, vamos a contar con ustedes que saben sobre el tema, ¿no? Porque yo creo que en algún momento de sus vidas, de su vida universitaria, han tenido que cruzarse con los derechos humanos. Entonces, vean ustedes para empezar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos no se inician de un día para otro, son protestas
estas de organizaciones e instituciones a nivel mundial, quienes hace muchos siglos comienzan a luchar por sus derechos humanos, por sus derechos a la vida, por sus derechos de reproducción, a sus derechos laborales, religiosos. Entonces comenzaron a formar una serie de organizaciones y estas organizaciones comenzaron a emitir cartas, convenios internacionales o muchas veces a nivel país, Francia, España. Tienen muchos años trabajando en derechos humanos. Entonces llegó un momento en que se tenía que unificar todos estos documentos. Entonces la Organización Nacional de la ONU hace aquí data todo este tipo de información y en una de sus asambleas se comienzan a revisar estos documentos. Entonces aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ustedes ven ahí, son derechos que tienen a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad o origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. La Asamblea de la ONU en 1948 aprueba esta resolución 27A y constituye pues, una serie de artículos. Son 30 artículos de los derechos humanos en esta Declaración Universal. Entonces se consigna todo lo que actualmente nos permite vivir con dignidad, ¿no? Libertad, autonomía, derecho al culto religioso, al derecho a la población libre, a no ser atropellados, a que se respete tanto al hombre, a la mujer y al niño. Pero cuando se crea esta declaración, se realiza esta declaración universal, se hace pensando en el hombre, no pensando en la mujer y el niño, y sobre todo en el hombre occidental. Había cierta digregación en el tema. Es por eso que más adelante vamos a hablar de derechos reproductivos, porque cuando se inicia este tema no se consideró explícitamente, porque sí está incorporado en lo que son derechos sexuales y reproductivos. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido a ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación, al trabajo, entre muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Como les decía, son 30 artículos o derechos. ¿Algunos de ustedes han escuchado alguna vez hablar de la Carta Internacional de Derechos Humanos? ¿Alguien ha revisado el tema? La Carta Internacional. Bueno, cuando existen, siempre medio clavado acá en esta parte, que la Carta Internacional de los Derechos Humanos es cuando sale esta declaración, faltaba ver cómo los países firmantes de esta declaración se comprometían a cumplir con estos derechos. Entonces comenzaron a aparecer una serie de convenios con diferentes países firmantes de la declaración, ¿ya? Y esto se lleva a un documento que se llama Carta Internacional de los Derechos Humanos. Yo creo que si alguien me ayuda acá va a ser mejor, porque igual, ¿alguien puede ver acá cómo la cosa? Para poderme acercar más y conversar con ustedes, si no. Bien. Acá, como están viendo, la Carta Universal de los Derechos Humanos también se redactaron pactos internacionales como están mencionando, y los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, ¿no? Entonces, todos estos convenios, ¿no? Más la declaración que ya se había aprobado por nuestra Carta Internacional, ¿no? Todo esto fue aprobado en diciembre de 1948. Lo siguiente. Bien, pero esto fue insuficiente. Esto fue insuficiente, como estaba diciendo al principio, porque no consideraban
derechos en los que están involucrados las mujeres, los niños, los discapacitados, inclusive a un grupo racial. Entonces, así que a partir de esta declaración se comenzó a trabajar ya en otros temas dentro de lo que es la Organización de Naciones Unidas, y vieron que había que incluir normas específicas relacionadas a las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen como los derechos del niño, por ejemplo, ¿no? Y que evitaba pues una discriminación durante mucho tiempo ha sido común dentro de la sociedad. Bien, en tanto al tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿alguien me puede decir de acá qué son derechos sexuales y reproductivos? Van a tener que participar, si no, pues a mí estaré llamando a quien sabe. A ver, ¿qué saben sobre derechos sexuales y reproductivos? Ya hemos avanzado, hemos comenzado diciendo de que es parte de los derechos humanos. Entonces, desde el principio, también hemos hablado de que esto involucra unos derechos que no estaban implícitos en los derechos humanos. ¿Qué derechos no pueden estar implícitos en los derechos humanos? ¿Qué creen ustedes que merecen una atención más específica? Que debe estar comprendido en los derechos sexuales y reproductivos. A ver, ahora. Incluye lo que es la decisión sobre, por ejemplo, cuántos hijos se quieren tener, después de cuánto tiempo, o sea, qué tan espaciado se quieren tener, si no se quieren tener también. Eso es un derecho reproductivo. Pero está muy bien lo que dice, pero también hay derechos sexuales. Pero lo que acaba de decir es muy importante, porque antes, en la primera explicación, nada más se habla de derechos humanos, no estaba incluida la mujer, está incluido el varón. Entonces, no estaba muy claro, está implícito dentro de los derechos en general, pero no se hablaba, lo que acaba de decir Paola, no se hablaba de ese derecho que tiene la mujer o la pareja, ¿no? O la pareja, tanto hombre como mujer, de planificar, ¿no?, cuántos hijos quiere, en qué momento los quiere tener y cuándo los debe tener. Eso está muy importante. ¿Qué otro derecho ustedes piensan que es parte de los derechos sexuales reproductivos que es importante tener en cuenta? Una sexualidad libre, no coaccionada, ¿no? Muy bien, muy bien. Así es. La única forma de poder planificar, ¿no?, una reproducción es que tenga la mujer la información, la pareja la información, ¿no?, de cuáles son los métodos que le permiten, ¿no?, cuidarse y en qué momento ella puede elegir tener un embarazo. Muy bien. Ya van saliendo las ideas. ¿El derecho a qué dices? ¿A cuántos hijos? Ah, claro. Una elección sexual libre, no coaccionada, ¿no? O sea, ella elige, y eso es muy, muy importante porque acuérdense ustedes que antiguamente los padres, ¿no?, acordaban el matrimonio entre los hijos y los hijos simplemente cumplían esas decisiones. Ahora eso ya pues ya eso no es imposible que sea así. Muy bien. A ver, otro derecho sexual o reproductivo que usted puede mencionar. Por ahí vi que alguien levantó la mano. Está peinando, pero aprovechemos que se está peinando para... A ver, ¿tú qué otro derecho sexual y reproductivo que te ocurre? Ahí la compañera que está atrás. ¿Nada? ¿Quién la ayuda? La diversidad sexual. Eso también es muy importante. Antes no se contemplaba más que la unión heterosexual. Actualmente es libre, ¿no? Hay una diversidad, o sea, puede ser de sexo opuesto, están contemplados por un derecho. Eso es muy importante. Bien, ahora sí, pasa por favor, Joseph, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos
reposa en el reconocimiento básico del derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el espaciamiento, lo que han dicho ustedes, y oportunidad de tener hijos y a tener información, también lo mencionamos, y los medios para hacerlo, ¿no? De tal manera que alcance un nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Muy bien, la siguiente, por favor. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción libre de discriminación, coerción y violencia, tal como lo expresan los instrumentos de derechos humanos. Esto de violencia, creo que hay un tema con el que van a tocar en este tiempo, es muy importante. Ustedes están viendo la cantidad de violencia contra la mujer que hay actualmente. Es increíble. Van 105 muertes de mujeres, hasta feminicidios hasta la fecha. Es altísimo. Se va a superar largamente lo que hubo el año pasado. Bien, entonces, para entender este tema es importante. Aquí en este cuadrito vemos que dentro de lo que es los derechos sociales, los derechos humanos, donde los derechos humanos hablan de autonomía, promoción de todos los derechos y prevención de la vulneración al ser humano, están considerados los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales, lo que hemos dicho, es promover una sexualidad libre y placentera y sin coerción, de tal manera que puedan tener pues, un derecho también reproductivo de la maternidad en el momento que lo deseen, la paternidad, ya que es una elección, no una obligación como era antes. La siguiente, por favor. Bien, como les estaba diciendo, estos de los derechos sexuales y reproductivos data de mucho tiempo. Hubieron antiguamente, vamos a hablar de hace 2 siglos atrás, movimientos feministas que comenzaban a defender sus derechos sexuales y reproductivos porque había un problema en la natalidad. Siempre se ha asociado, ¿no?, la actividad sexual con la reproductiva. Entonces las mujeres querían tener cierta independencia, ya no estaban confinadas a tener una vida más doméstica y mientras no controlaban su natalidad estaban prácticamente postergadas, ¿no?, en la vida y sus actividades en general. Entonces aparecen estos movimientos femeninos y hubo en 1830, como mencionaba, uno de los tantos movimientos femeninos en control de la natalidad de un grupo socialista de Robert que promovía el pensamiento de Robert Owen, que era un inglés que para su época era una persona que revolucionó prácticamente el pensamiento, no solamente de la mujer, sino en general, ¿no? Porque imagínense, en el año 1700 y pico, promovía de que la única forma de que el hombre en general pudiera producir más era dándole las mejores condiciones, pagándoles bien, darle una serie de beneficios sociales que después de siglos se cumplió. Y esto atentaba contra, en esa época, cuando los grandes latifundistas manejaban la economía de los países en esa época. Y también involucró a la mujer, inclusive creó comunidades utópicas, ¿no?, que no había en esa época, donde le daban una serie de beneficios a hombres y mujeres. Entonces, este pensador creó como una corriente que después muchos grupos feministas comenzaron a tomar, se llaman los owenites, ¿no?, de Owen. Bueno, todo esto se gestó pues, a finales del siglo XIX con mucho más fuerza. Entonces comenzaron ya a tomar algunas posiciones, estos grupos feministas, decidir si, cuándo y cómo tener hijos y sobre todo la mujer tuvo una posición totalmente distinta, ¿no? Imagínense, en esa época, estamos hablando en el siglo XIX, que la mujer se negaba a tener actividad sexual. Bueno, como no me permiten que se controle la natalidad, no tengo opción ni siquiera de información, me planteo no voy a tener actividad sexual. Entonces, eso pues fue toda una forma de lucha que tuvo su impacto en la época. Entonces, lo que estos grupos promovían era que hubiera un principio, finalmente un principio de igualdad
buscando un estatus de reconocimiento tanto que sea igual para hombres y mujeres, ¿no? Lo que permitía que es una autonomía corporal y mental. Entonces ya de hace, miren ustedes, muchos años ya se comenzaba a hablar sobre el tema. No como lo conocemos ahora, pero sí, finalmente los fundamentos eran los mismos. En esta diapositiva, la siguiente, vamos a ver que finalmente hay una serie de derechos que tienen los derechos humanos, que son parte de los derechos reproductivos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad son parte de los derechos humanos. Pero a la hora que nosotros hablamos en función a la mujer y a la vida de pareja, la vida sexual y reproductiva, entonces ya se tiene una especificidad sobre el tema, ¿no? Ya hace que se reconozca una serie de aspectos que estaban flotando o que no se tenían bien considerados. Siguiente, por favor. ¿Así? Bien, aquí, por mencionar la historia de los derechos humanos, pero después tiene una historia muy larga, que data mucho más antes de lo que siempre vemos acá, una serie de cartas por la de derechos humanos en diferentes épocas. En el año 1968, conferencia de los derechos humanos de Teherán, donde se habla del derecho de las parejas para decidir uno de ellos si va a ser. Es todo un proceso que se va gestando a través de los años. Después viene la conferencia de población de mujeres, donde se habla de derechos individuales de pareja. Entonces, poco a poco se va incorporando el término, ¿no?, sobre lo que es los derechos de la pareja y la decisión de la pareja sobre su reproducción. La siguiente, por favor. Así ya comienzan en el año 75 la Convención Internacional de la Mujer. Miren ustedes, esto marca todo un hito, una conferencia internacional, pero miren en qué época. Y ahí, para que ustedes vean cómo ha sido esto de sesgado, que todo está dirigido para el varón nada más, que ha habido países inclusive europeos, y uno de ellos Suiza, que fue uno de los últimos a incorporar el voto de la mujer. Es un país tan adelantado. O sea, estaba la mujer siempre postergada. Entonces el hecho de que ya en el año 75 hay una conferencia internacional sobre la mujer, es todo un hito pues en esa época, ¿no? Es como cuando aquí en el Perú se habló por primera vez de aborto hace más o menos 90, que fue el primer tema de la sociedad penal que puso en el tapete el aborto, que todo el mundo lo hablaba, pero nadie lo tocaba, porque el que lo tocaba es que estaba promoviendo el aborto. Y no es así, porque las mujeres no podían por aborto. Bien, entonces aquí es importante ver que en este año ya se comienza a hablar internacionalmente sobre la mujer. En el año 79, Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer. En todo lo que les estaba diciendo ya hace un momento en relación a cómo se postergó los derechos de la mujer, se comenzaron ya a tomar en cuenta. En el año 85, en la estrategia de Nairobi se resaltar el futuro del avance, ¿no?, todo lo que se haya avanzado con respecto a los derechos de la mujer. Pero es aquí, en el año 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, en que por primera vez se habla de derechos sexuales y reproductivos. Entonces es muy importante, porque siempre en todas las exposiciones sobre derechos sexuales ustedes van a ver, ¿no?, sobre esta reunión del Cairo y la del 95, la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, donde se habla, ¿no?, de género y lo que decía Joseph, de la diversidad sexual. En el año 2000 ya Declaración de Metas del Milenio, donde también ya entra con todo. Ustedes saben que el año 2000 la Organización de Naciones Unidas estableció una serie de metas en salud y en todo nivel, sobre todo en salud, que los países tenían que conseguir. ¿Ya? En lo que se refiere a mortalidad infantil, ¿no?, expectativa de vida y sobre todo a mortalidad materna. En este año, y muchos años antes, el Perú era uno de los países que tenía mayor tasa de mortalidad materna. Entonces, en ese año
y combinó a todos los países, les puso las famosas metas. Bueno, ustedes de la época, bueno, también tengo jóvenes, pero en esa época del año 2000, inclusive hubieron políticas acá en el Perú sobre salud sexual y reproductiva que fueron muy radicales y que después hasta el día de hoy no siguen enjuiciando algunas autoridades. En esa época trabajaron las famosas metas de salud sexual y reproductiva para bajar la tasa de natalidad y bajar la tasa de mortalidad materna. Bien, entonces estas metas se cumplían en el 2015. El Perú tenía que alcanzar una meta de mortalidad materna en el 2015 que no la alcanzó igual que muchos países, pero estuvo muy cerca. Era 66 por 100.000 y llegamos a 90 y tantos, 93. Estuvimos bastante cerca de haber comenzado en 260. O sea, sí, hubo un buen avance. En el 2007 ya hubo una reunión de ministras y ministros de salud en el área andina y también se habló de prevención del embarazo en adolescentes. Es un tema de actualidad. Actualmente la Organización Panamericana de Salud está trabajando mucho adolescencia, porque es importante que ustedes sepan que el Perú tiene uno de los índices más altos de embarazo en adolescencia. A ver, ¿alguien me puede decir cuántos de 100% de embarazos, cuántos embarazos por adolescente? A ver, aunque se adivinen, a ver si se acierta. ¿Cuántas de 100, cuántas mujeres adolescentes pueden estar embarazadas? ¿Quién? ¿Cuánto dice? ¿70? ¿60? No. 13, pero varía entre 10, 8 en algunas provincias, hasta zonas del oriente donde llegan a 30. Es altísimo. Bien, la siguiente. Aquí es mucho lo que se está diciendo. Miren ustedes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que habla ahí lo que les está diciendo los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, más lo que se habló en estas dos conferencias de salud sexual y reproductiva, eso se puede decir lo más relevante de lo que les estoy diciendo hasta el momento, ¿no? Los derechos humanos, la Carta Internacional de los Derechos Humanos y estas dos conferencias, ¿no?, estas dos reuniones tuvieron en el 94 y el 95. Lo que nos lleva, ¿no?, a ya hablar con mucho más especificidad sobre los conceptos de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Ya a partir de esta época se comienza a reconocer el derecho sexual, vivir de forma autónoma, placentera y responsable, y la sexualidad, ¿no?, responsable a la sexualidad. Y los reproductivos, lo que ya hemos conversado, libertad de decidir, regular la fecundidad, contar con la información y sobre todo acceder a estos servicios, ¿no? Desgraciadamente, en el país, ya ustedes lo van a ver con esa actividad prácticas en actividad médica, hay mucho problema con el abastecimiento de insumos para planificación familiar. Desgraciadamente, los insumos actualmente están centralizados. Antes los compraban las regiones, ahora los compra el ministerio y los distribuye. Entonces, imagínense ustedes, pues eso se presta a muchos malos entendidos y a muchas suspicacias, sobre todo, ¿no? Es un problema porque en algunos establecimientos hay abastecimiento de insumos para planificación familiar. La siguiente. ¿Y qué pasó en el Perú? Ya vamos a hablar de la parte internacional, ¿no? ¿Qué pasó en el Perú? En el Perú los derechos sociales y reproductivos están protegidos como en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque nosotros hemos firmado todos sus convenios, desde los derechos clásicos, ¿no?, de lo que se sabía pues de la primera declaración de los derechos humanos sobre la vida, la integridad, la igualdad, la intimidad, todo esto estaba inculcado de un principio, ¿no? La salud, la educación, entre otros, que está reconocido en la Constitución y también en diferentes normas que hablan de diferentes contenidos que vamos a ver más adelante. Entonces la Constitución Nacional del Perú involucra todo esto. Desde el momento que el Perú firma todos los convenios internacionales,
ya se convierte en ley. O sea, todo lo que el país, por eso es que cuando hay un problema no resuelto acá, van a la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque es una queja a un estamento, a un nivel superior de algo que como ley no se cumplió acá. Y ahí vamos a ver al final de esta presentación algunos casos que conllevaron a eso. Un caso muy famoso que pasó hace algunos años acá, 17 años acá en el Perú, no, 19 años acá en el Perú. Entonces en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, quien rige la vida de todos nosotros, está involucrado los derechos sexuales y reproductivos. La siguiente, por favor. En el Perú existen muchos puntos de interés en materia de derechos sexuales y reproductivos: aborto legal e ilegal, acceso a la anticoncepción, reconocimiento a la capacidad de los adolescentes a decidir su sexualidad y reproducción, el secreto médico, la objeción de conciencia y una serie de derechos que en su vida profesional van a ir viendo, se van a cruzar todos los días con eso. Entonces es importante que desde ahora tengan en cuenta. El problema del aborto es uno de los tópicos más complejos y más controversiales, ¿no? Y también desde el punto de vista legal. Ya vamos a hablar más adelante de eso también, porque ya existe una ley del aborto terapéutico en el Perú, que vamos a ver si se sabe de qué se trata, que está hace 5 años y sin embargo se trabaja. Yo diría, si tendría que dar un porcentaje a nivel nacional, no llegamos ni al 5%. Así es. Aquí ven toda esta normatividad relacionada, ¿no?, con lo que les estoy hablando, que ya, porque ustedes saben que la Constitución es un documento macro, pero a la hora de que tenemos que ya se vienen los famosos, las leyes con específicos sobre los famosos protocolos, ¿no? Miren acá, la ley de 98.3, la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Cuándo? Es de 2007. Y 2007 es algo muy cercano, ¿no? Estamos hablando de hace 12 años. Recién aparece una ley, ¿no?, que tiene que haber igual oportunidad para hombres y mujeres. Para que vean ustedes lo atrasado que está. En julio del 97 sí apareció la Ley General de Salud, donde ya involucra, ¿no?, la protección de la salud, que es un interés público y siendo de responsabilidad, y toca algunos temas, pero en forma muy, muy genérica de lo que es salud reproductiva. En el año 85 también tenemos, como parte de las normas que protegen todo lo que es salud reproductiva, la Ley Política Nacional de Población. Desde que ahí, en la Ley Política, entonces ya se comienza a ver todo lo que es anticoncepción. Más adelante, ya en el 2004, aparecen las famosas Guías Nacionales de Atención Integral de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, donde ya se comienza a trabajar mucho más en salud sexual y reproductiva. Bien. Actualmente, esto es importante para que tengan también, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, de qué aspectos de salud de la mujer y del hombre estamos hablando en relación a salud. No sé si me dejo entender la pregunta. ¿Qué involucra salud sexual y reproductiva a la hora que nosotros ejercemos la práctica médica? Por decir, la salud sexual y reproductiva involucra el control prenatal y la atención a la mujer en su embarazo, parto y puerperio. ¿Qué más involucra la salud sexual y reproductiva? ¿Qué me puede decir? ¿Qué más? Anticoncepción, muy bien. ¿Qué más? Eso es importante que tengamos ya el concepto claro, ¿no? Porque no van a pensar de que es simplemente la sexualidad y la reproducción y lo demás, ¿no? También cáncer uterino, infertilidad, ¿no? Todos esos tópicos son parte de la salud sexual y reproductiva. O sea, no es que solamente es parte de la salud reproductiva. A ver, la siguiente, por favor. Bien, la salud sexual, acá la definimos, es tener una vida, porque para hablar de derechos de salud, de derechos sexuales, tenemos que saber primero qué es la salud sexual, sino qué derechos vamos a defender. Igual, para hablar de derechos reproductivos, tenemos que saber qué es la salud reproductiva. Entonces, la salud sexual es una vida sexual responsable, satisfactoria, segura, libre de enfermedad, libre de lesiones, que no se vaya pues a
por tener ninguna enfermedad, por tener una actividad sexual, sin coerción, como también lo han dicho ustedes, sin violencia, ¿no? Acá en el país, en el Perú, la violencia contra las mujeres es muy alta, ¿no? Y desgraciadamente los medios judiciales, la justicia aquí en el Perú no defiende a la mujer. Hace poco, no sé si ustedes se habrán enterado que un individuo la maltrató a una mujer en un hotel, que fue en Cali, me parece que fue en esa zona, que la arrastró y se ve en la televisión que lo jala el hotel y todo eso, y el tipo está libre. O lo iban a liberar, y creo que sí, lo iban a liberar y lo han bloqueado. O sea, era un tipo pues, que la podía matar a esa mujer, y sin embargo aprovechan el menor descuido y han querido dejarlo libre, en libertad, y han tenido que retractarse. Y así como muchos casos, ¿no? Muchos casos en la vida de agresión contra la mujer, y las personas siguen libres. Inclusive, no solamente con maltrato, sino con asesinato, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Siguiente, por favor. Entonces, los derechos sexuales, ¿qué sería en relación a la salud sexual? Comprenden el derecho básico de toda pareja, de toda persona, de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura. Esto es libre de enfermedad, como he dicho, lesiones, corrupción, violencia, e independientemente de la situación reproductiva de cada uno. Eso es lo importante. Entonces, la vida sexual es innata del hombre y de la mujer. Entonces, esto debe desarrollarse, ¿ya?, en todas sus etapas, pero no debe estar de ninguna manera ligada a la fase reproductiva. Bien, entonces, ahora, con esto, va a ser más fácil que ustedes me digan qué es salud reproductiva. ¿Qué vendría a ser la salud reproductiva? Ya ustedes lo han dicho. Una parte de la salud reproductiva es que la mujer pueda elegir, lo que ustedes han dicho, el número de hijos, el embarazamiento entre ellos, cuándo tenerlos, y todo. O si no desearse. Eso es importante lo que dice acá el convenio, el famoso embarazo no deseado. Aquí en nuestro país, acá en el Perú, aprovecharemos lo que acaba de decir el compañero para hablar un poco sobre lo que es el aborto. ¿El aborto en el Perú es punible o no es punible? Es punible, ¿cierto? ¿Salvo cuál? El aborto terapéutico. ¿Qué dice el aborto terapéutico? Cuando la vida de la madre esté en peligro o hay un daño severo en su salud. ¿Y esa ley, ustedes saben cuánto tiempo tiene? Es de 1924. Y ustedes han alcanzado todavía, porque esto todavía es muy reciente. ¿Acaso esta ley ha servido para que la mujer pueda en todo ese tiempo acudir a los servicios de salud a solicitar un aborto terapéutico? No. Recién en el 2014, el Ministerio de Salud saca la guía nacional con todo el marco legal para que los establecimientos de salud a nivel nacional puedan realizar el aborto terapéutico sustentado, ¿no?, en ese marco legal que ya había hace mucho tiempo. Lo que pasa, como ustedes saben, la ley sabe que mientras no existe el reglamento o el protocolo, esto queda nada más como título. Entonces, comer una papita caliente nunca lo tocaron. Hasta que diferentes instituciones, por la presión misma de las pacientes, es que comenzaron a trabajar en el aborto hace muchos años, ¿no?, para que se respetara simplemente que se promueva el aborto, sino que también esas mujeres que requerían, ¿no?, ese tipo de servicios. Porque esto no es que libremente se va a hacer el aborto, no todos son atribuibles o tributarios de tener un aborto terapéutico. Son lo que está diciendo acá el compañero, es justamente aquellas mujeres que el hecho de salir embarazada va a atentar contra su vida o que puedan quedar gravemente dañadas por esto, ¿no? Y a pesar de todo eso, las mujeres siguen muriendo
por falta de atención, como vamos a ver más adelante. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, la salud reproductiva es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no simplemente que uno tenga que estar enfermo o tener alguna dolencia, en todos los asuntos relacionados al sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Así de simple. O sea, debe ser una reproducción libre y garantizada de principio a fin. La siguiente. Y los derechos sociales comprenden el derecho básico de esta pareja y de toda persona a decidir libre y responsablemente sobre lo que hemos hablado, ¿no? El número de hijos, espaciamiento, oportunidad de tenerlos, y de tener la información y los medios para hacerlo, gozando el más elevado padrón de salud sexual y reproductiva. Los mejores estándares de salud sexual. La siguiente, por favor. Bien, aquí ya específicamente hablamos de derechos sexuales para que ustedes, es importante que lo vean bien esto, lo vamos a revisar uno por uno, para que no nos olvidemos cuáles son los derechos sexuales y cuáles son los derechos reproductivos. Entonces, entre los derechos sexuales tenemos la posibilidad de tomar decisiones con respuesta a su sexualidad y ejercicio libre, enteramente, sin presión, discriminación o violencia, ¿no? Esto quiere decir que todo hombre o mujer debe tener la libertad de decidir sobre su sexualidad, sin ninguna presión y discriminación, y menos que lo pueda ser sujeto de violencia. Acceder a una educación integral en la salud sexual y posibilitar el bienestar y desarrollo de la personalidad. Esto también es muy importante, porque si no le damos la información y la educación sexual, ¿no?, esta persona no va a poder conducirse de la mejor forma. Gozar de igualdad, respeto mutuo y responsabilidades compartidas en las relaciones sexuales, ¿no? Acá viene lo del machismo, y en este país es muy arraigado todavía. ¿Ya? Sentir, recibir y dar placer, ejercer la sexualidad independientemente de la reproducción, que lo hemos mencionado. Entonces, es importante que esto lo tengan presente. Y los derechos reproductivos ya es mucho más libre para ustedes, decidir libre de expresión, discriminación y violencia, el número de hijos que quiere tener en el momento que lo desea, tener acceso al más alto nivel de salud reproductiva. Eso es muy importante, porque la maternidad representa un riesgo. No existe la maternidad sin riesgo. Recibir información clara, completa y comprensible sobre métodos de planificación de infecciones de transmisión sexual. Esto también es de vital importancia, porque se ha visto que en las zonas donde hay analfabetismo, no hay información sobre planificación familiar, las tasas de mortalidad materna son mucho más altas. Tener asesoría y acceso a servicios de administración seguros y eficaces. Sobre todo, servicios para atención a adolescentes. Actualmente, la actividad sexual en adolescentes se inicia muy tempranamente, ¿no? Y los padres todavía están pensando, y los chiquitos van al colegio y regresan al colegio con su chupetito en la mano, y ya esos chicos ya tienen actividad sexual. Entonces, hay que ver las cosas con mucha transparencia. Y esto no quiere decir que estamos promoviendo la actividad sexual, el problema de género y todo eso que se está hablando, cuando esa información se tiene que conocer. Siguiente, por favor. En consonancia a todo lo anterior, la labor llevada a cabo por los servicios de salud sexual y reproductiva debe orientarse a hacer respetar, proteger y difundir los derechos sexuales y reproductivos, su goce efectivo por parte de quienes consultan. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cómo van a promover derechos sexuales y reproductivos si no saben qué son derechos sexuales y reproductivos? Y ustedes preguntan a profesionales, especialistas, inclusive, tienen contestas, no saben lo que son derechos sexuales y reproductivos, o pregúntenle a ustedes a algún paciente, a los pacientes que van a determinado hospital así al azar, si alguna vez en un hospital han hablado sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Esto debería
conocedor del paciente y el proveedor de salud. Es más, debería estar, ¿no?, así como colocan otras fotos en las zonas de consulta, esto debería estar todos los servicios reproductivos en todas las zonas de atención de los hospitales a nivel nacional. La siguiente, por favor. En todos los servicios básicos de salud para asegurar los derechos sexuales y reproductivos deben brindar lo que estamos diciendo, ¿no? Información, orientación, consejería sobre salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos consejería, ahí entra lo que es planificación, ahí entra lo que es la sexualidad. Hay muchos, bueno, yo soy ginecobstetra y me consultan por ejemplo, pero ustedes que van a salir a hacer su actividad rural, sus prácticas rurales, les van a preguntar y ya tienen que tener un conocimiento mínimo para que puedan satisfacer esas consultas. Entonces van a preguntar mucho sobre sexualidad, sobre los reproductivos, ¿no? Y ustedes tienen que transmitir ya esta información para que la mujer se empodere, ¿no?, y pueda defender sus derechos. Debe brindarles una amplia gama de métodos anticonceptivos. Desgraciadamente esto es el ideal, pero no es, en la realidad no es así. Todo lo que atención prenatal y postnatal del parto, atención a la salud a lo largo del ciclo vital. O sea, la mujer tiene, tanto la mujer como el hombre, pero la mujer es mucho más marcada, ¿no?, sus etapas reproductivas y su vida, su ciclo reproductivo y su vida sexual. Entonces, en cada momento de su vida tiene características especiales que nosotros debemos conocer y a las cuales debemos asesorar. Antes la reproducción, la etapa de la adolescencia, se viene la etapa reproductiva, después le queda la etapa menopausia o reproductiva, que también es algo que debe ir en aumento debido a que las poblaciones tienen tendencia a una expectativa mucho mayor de vida, y entonces vamos a tener cada vez más consultas de mujeres en edad menopausia o posmenopausia. Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. Aquí también muchas veces hay mujeres que llegan a los servicios por aborto, y son mujeres que desean un embarazo, ¿ya?, y lo pierden por aborto espontáneo o por cualquier causa, y sin embargo los servicios de salud, toda mujer que aborta la tasan igual. Una mujer que aborta la estigmatizan, seguro que has tomado algo, y la pobre mujer hace tiempo que está persiguiendo un hijo. Manejo del aborto incompleto y sus complicaciones. Felizmente se ha avanzado mucho en este tema. Antiguamente era todo un tabú hablar de aborto. El manejo del aborto se hacía de manera instrumental, famoso legrado uterino. Felizmente actualmente ya esta tecnología ha sido superada, ahora se realiza la aspiración manual endouterina. ¿Conocen ustedes eso? ¿No habían escuchado? Lo que es el ameo, que es ¿qué ventaja tiene entre un legrado y un ameo? ¿Alguien me puede decir? Que ahora sea un ameo y no sea un legrado. ¿Ah? No es complicado. ¿Cómo? ¿Qué complicaciones? Claro, puede ser el Ashema, cuando se elimina el endometrio, es una herencia, ¿no? También las famosas perforaciones con un instrumento rígido, pero lo más importante es que un ameo puede ser ambulatorio, no requiere una hospitalización, como el legrado. ¿Y por qué? La invasión va a ser en la misma de la cavidad, ¿no? Pero ¿por qué es ambulatorio un ameo y el legrado es el legrado tenido que hospitalizar? ¿Quién me dice? No hay anestesia. ¿Por qué los legrados tenidos generalmente los hospitalizan o por lo menos tienen que estar un buen tiempo hospitalizados? Es una cirugía de día, ¿no? Porque en el ameo, ¿cómo lo hacen en el ameo? ¿Lo hacen con anestesia o lo hacen con bloqueo cervical? No, Y en el otro caso sí requiere anestesia. Requiere anestesia porque para hacer un legrado hay que hacer una mayor dilatación y eso produce mucho dolor. Bien. Atención del aborto terapéutico. Eso les estaba diciendo que ya hemos avanzado algo. El aborto terapéutico
está trabajando fuertemente por el Ministerio de Salud, pero es insuficiente. El personal de salud de los establecimientos hospitales, estoy hablando de hospitales, estoy hablando de centros de salud, estoy hablando de hospitales, tiene mucho temor, ¿no?, a que puedan atender un aborto terapéutico y puedan ser discriminados o estigmatizados de que promueven el aborto. Entonces se está trabajando en diferentes hospitales a nivel nacional, revisando la guía nacional, que es lo primero que tienen que hacer, porque la guía nacional está todo el marco legal que permite hacer el procedimiento, aparte de que está también frente a qué situación se puede presentar el aborto, en qué momento de la edad gestacional, para poder orientarlos de acuerdo al tiempo de embarazo, cómo tienen que resolverlo cuando el caso lo amerita. Y está toda la ruta, ¿no?, desde que el paciente solicita hasta que se toma la decisión, ¿ya?, y se realiza el procedimiento. Entonces, esto es una ley, o sea que ya no es que a mí no me gusta, que no lo voy a hacer. Claro que ahí hay un tema de objeción de conciencia que lo puede aplicar. ¿Saben lo que es la objeción de conciencia? Exactamente. O sea, toda persona por derecho humano, tiene la potestad de decir: yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis principios morales, éticos, religiosos, y no me permite hacer. Bueno, también hay gente que tiene doble discurso, ¿no?, que dice una cosa acá y afuera hace otra. También lo hay, porque hay de todo. Pero bien, entonces eso es cierto. Pero entonces, si una paciente solicita un servicio, ¿no?, porque se hace todo el estudio, todo el análisis, y hay que hacer el procedimiento, entonces llega a un determinado colega, ¿ya?, y el colega dice: no, yo voy a aplicar mi objeción de conciencia y no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que habría que hacer? Así es, otro colega que lo pueda hacer. ¿Y qué pasa con ese colega que no lo quiso hacer? Así de simple, yo no lo hago y ya que lo haga otro. Así debe ser. No, porque se supone que un servicio de ginecobstetricia tiene que dar un servicio completo y todo un hablar de relación y funciones que tiene que realizar. Si este doctor, que tiene todo el derecho, el colega que tiene todo el derecho a no hacerlo, no puede decir en ese momento: voy a aplicar mi objeción de conciencia. No. Si tiene esa forma de pensar que se le respeta, yo conozco a muchos, entonces tiene que ir al departamento y decir: mire usted, jefe, doctor fundamental, yo no trabajo en esto, así que ubíqueme en un lugar donde yo no tenga que ver estos problemas. Me puede ir a consulta externa, el tema lo puede llevar a otra autoridad, pero ya no puede entorpecer la labor que pueda tener ese servicio. Bien. Educación, diagnóstico precoz, tratamiento del cáncer ginecológico, cáncer de cuello y cáncer de mama. También es importante. Esto también parte de la solución reproductiva. Y ahora se está viendo más cáncer de mama que había antes, ¿no? Sabemos que hay todo un factor genético, el RAS1, el RAS2, que hace pues que ciertas mujeres sean más sensibles a tener un cáncer de mama. Miren, la ingeniería genética está avanzando tanto que hay síndromes digestivos que se relacionan con cáncer de mama. Hay síndrome de hígado, un cáncer de colon, se le hace el BRCA, que puede tener cáncer de mama. Que hay más posibilidades de que esa mujer tenga un cáncer de mama. Bien, la siguiente, por favor. Bien, esto es lo que les mencioné al principio de la exposición, de lo que es en relación a lo que es el aborto terapéutico. Esto es un caso muy famoso, ¿no?, que una niña de 17 años le negaron el año 2001 el aborto terapéutico, a pesar de que tiene como diagnóstico un feto anencefálico, debido a que no había riesgos en la salud de la gente. Ese fue el argumento por el cual no se realizó del hospital, de los médicos que atendieron en ese momento este caso. Este fue un caso de un hospital de acá de Lima. Esta niña hubo una violación porque
no fue una relación consentida, y cuando le hacen el diagnóstico de embarazo, a los 3 meses que le hacen el diagnóstico del embarazo era anencefálico. Y nosotros sabemos que el anencefálico no tiene ninguna posibilidad de vida. Puede nacer vivo, pero su tiempo de vida es muy corto. Entonces, yo no sé, pero me parece de lo más inhumano, ¿no? Después de que haces un diagnóstico ahí, esta niña de 17 años, que a los 3 meses, que tú esperes 6 meses más para que nazca y que naturalmente ese recién nacido fallezca. Bueno, falleció a los 4 días y lo obligaron a amamantarlo todavía. O sea, esto es catastrófico, ¿no? Esta niña que ahora tiene 34, 36 años, simplemente que hubo unos grupos feministas que la apoyaron, denunciaron al Perú ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿ya? Y la Corte Internacional falló a favor de ella, ¿no? Que le pidan disculpas y que la indemnicen. Y es muy interesante este caso, que es muy famoso, porque crea jurisprudencia de que no debemos manejar esto porque hay otras instancias que están viendo que esto no se hace. Y es más, todavía le exigió al Estado peruano que agilizara todo lo que era la Guía Nacional de Salud Reproductiva para que se trabajara el aborto terapéutico en el Perú como la ley manda, ¿no? Bueno, ahí el Tribunal lo entendió que esta niña había sido sometida a trampas crueles, inhumanas y degradantes y obligada al Estado a por una indemnización, así como adoptar medidas para evitar que no se cometan violaciones semejantes en el futuro. Esto es lo del protocolo, de la Guía Nacional, que después se hizo en razón a esto, lo cual implicaba pues la aprobación de una guía clínica o protocolo nacional para la aplicación del aborto terapéutico. Bien. Esperemos que cosas como esto ya no vuelvan a suceder. Siguiente, por favor. Y después, hace poco, ¿cuándo fue esto? 2017 creo que fue. 2017. Esto fue una clínica de acá de Lima. También una paciente tenía su seguro en esa clínica. Entonces tenía un aborto que era tributario y un aborto terapéutico. Entonces la señora no tenía medios y recursos para ir si tenía su seguro. Entonces la señora se acerca a la clínica del Golf y le solicita. Entonces la clínica dice, no, aquí no hacemos ese tipo de atención. Pero no, si hay una ley, no. Entonces la señora pues se quejó de Indecopi. Entonces Indecopi intervino en una clínica y le puso una multa. No sé cuántas subiste algo, 80.000 soles tuvo que pagar la clínica el Golf, ¿no? Porque no hizo ese tipo de atención. Esto lo traigo acá para que ustedes vean que la ley no son letra muerta. Hay alguna persona que quiere hacerse valer sus derechos, lo va a conseguir, porque tiene todo el marco legal para hacerlo. O sea que hay que tener en cuenta que existen leyes que hay que cumplir. El aborto terapéutico es un problema en nuestro país, espero que con el tiempo vaya mejorando. Es un derecho sexual y reproductivo que toda mujer sea atendida y ahí se vele su salud, no solamente física, sino mental. Esta paciente de la calle, el caso anterior, tuvo con tratamiento psiquiátrico mucho tiempo. Ella tuvo 6 meses con este problema antes que naciera la criatura y después todo lo que pasó. Bien, yo creo que esta es la última. En conclusión, los derechos sexuales y reproductivos garantizan la convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres, entre adultos y menores, logrando pues, que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad, respetando la dignidad de las personas, permitiendo al ser humano el disfrute de una sexualidad sana, responsable, segura y con el menor riesgo posible. Yo creo que ya esta conclusión la entendemos bien después de haber revisado lo anterior. En todo caso, si hay alguna pregunta ahora para ver. Bien. Espero haber